Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre, pero siempre es un gran gozo, una alegría poder compartir la palabra con ustedes, sobre todo cuando esa palabra que el Señor puso en nuestros corazones ha sido primero predicada para mí. Entonces, compartirla con ustedes siempre es un gran gozo. Esta mañana tuve la oportunidad, y el tema tiene que ver con esto, tuve la oportunidad de venirme con un muchacho en un Uber y el Señor me permitió hablarle de Jesús. Así que la gente sí necesita al Señor. La gente sí está emproblemada, hermanos, sí necesitan una respuesta. Así que yo espero que Luis lo invité, ¿verdad? Lo invité para que viniera a la terraza de Claudia, a nuestra iglesia, a congregarse, y me dijo que él iba a hacer tiempo para estar con nosotros. Así que cuando venga se lo voy a presentar, porque la idea es que todos vean a Jesús, ¿verdad? Que cada oportunidad que tengamos con las personas los conectemos con Jesús. Yo quiero comenzar en esta hora orando que el Señor hable a nuestro corazón, que el Señor sea nuestro corazón esta mañana como un terreno fértil, ¿verdad? Para su palabra, y que podamos volvernos hacedores, no solo oidores, ¿verdad? Que el Señor nos mueva de donde estamos, de muchas veces solo estar oyendo, sino que volvamos, aunque sea algo pequeñito, que se vuelva práctico. Así que, ¿qué les parece si oramos? Señor, en esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno, tú eres el único digno, tú eres la razón del por qué nos reunimos, Señor, esta mañana. Y todos juntos nos unimos a esta hora para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida, tú eres el Rey de nuestro corazón. Que nuestra vida, Señor, te refleje a ti. Que ese sea nuestro deseo, Señor, a partir de la palabra que tú has puesto en mi corazón esta mañana. Que tu palabra, Señor, nos dé vida, que podamos, Señor, vivir esta semana viviendo lo que escuchemos ahora. Oramos, Señor, que seamos ahora, que ninguna distracción, Señor, nos aparte del enfoque que tú quieres darnos para esta semana. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Bueno, yo quiero comenzar contándoles como una historia. Y hagamos de caso, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a una obra de teatro. A mí me gusta mucho el teatro, pero mucho. Cada vez, si ustedes me dicen, miren, hay una temporada de teatro, yo voy con ustedes. Al Teatro Poma, al teatro, donde me digan, yo llego, porque a mí me gusta mucho lo de las artes, la música, ir a un concierto de la sinfonía, todo eso me gusta a mí. Entonces yo quiero que nos ubiquemos como que estamos en el Teatro Nacional. Y esta historia se da ahí. Es una noche de estreno de una de las obras más importantes de teatro. Se abre el telón, ya están todas las llamadas hechas, ¿verdad? Porque en el teatro se fijan, primera llamada, segunda llamada, pues ya están todas las llamadas hechas. Comienza a sonar la música, el teatro está completamente lleno porque hay una gran expectativa. El telón se abre y comienza. Y el público con una gran emoción espera que se desarrolle esa obra. Pero pasa un pequeño problema. Y es que el operador del reflector no pone la luz. Se fijan que los teatros son como oscuritos. Mueve el reflector, pero no donde el protagonista está. Entonces la gente se queda así como solo oye la voz del actor principal, pero no lo puede ver. El reflector está apuntando a otro lado, pero solo se oye la voz del protagonista. Durante muchos minutos se da esto, pero de repente dice, el reflector no está alumbrando donde tiene que estar. Y lo mueve, y entonces en el centro ya aparece el actor principal, se escucha la voz y toda la gente lo ve. Y la luz ahora ya está enfocando en el que es, en el que tiene que ser. Pero al final de la obra, pasa toda la obra y la gente sale, ¿qué creen? Comentando que se equivocó el del reflector o comentando lo grandiosa que estuvo la obra y la actuación de este actor.
toda la gente olvidó el error, porque fue tan genial la actuación de este hombre que dijo, wow, qué obra más hermosa. Y nadie más se acordó que el señor del reflector se había equivocado. Y yo quiero decirles que este es como un parecido a lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Porque muchas veces el escenario está y muchas veces hemos creído que el reflector es para nosotros, ¿verdad? Especialmente en este tiempo donde hay mucha presión a ser vistos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen TikTok? ¿Cuántos hacen en vivo? ¿Cuántos hay Instagram? ¿Cuántos? O sea, es una presión a ser uno el centro, ¿verdad? Que el reflector nos dé a nosotros. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana, la palabra nos enseña que el reflector, más bien nosotros tenemos que ser el reflector, que nos movamos y señalemos a Jesús, no a nosotros mismos, ¿verdad? Y esta mañana yo quiero hablarles de un hombre que entendió perfectamente esto, a ser reflector. Entonces yo creo que le digan al que está a la par, seamos reflectores. Y no los protagonistas, Que toda la atención de las personas, si han de vernos, es porque ven a Jesús. No es porque ven los miles de seguidores que tenemos. No es porque vean nuestros éxitos. No es porque vean la gran casota que tenemos, cómo hemos superado esto. Porque todo eso es bendición del Señor. Entonces el reflector es al Señor. Y Juan el Bautista lo entendió perfectamente. Y en el pasaje que vamos a leer ahora, vemos a un Juan Bautista poniendo el reflector en Jesús todo el tiempo. Tanto así que con mucha humildad él dijo, yo no soy el Cristo, ¿verdad? Porque toda la gente pensaba que él era el Cristo, pero él, claro en su identidad, tema importante, ¿verdad? Dijo, yo no soy el Cristo, porque él estaba de veras que si él estuviera en este tiempo, fuera viral, ¿verdad? Porque toda la gente lo seguía. Pero cuando vio acercarse a Jesús, en medio de toda su popularidad, movió el reflector y centró la atención en quien tenía que centrarla. Y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero inmediatamente, aunque él era muy famoso, aunque él estaba con todas las multitudes lo seguían, tenía claro que Jesús era el más importante. Entonces vivimos en un mundo, hoy se parece, ¿verdad? Hoy parece que viviéramos de una forma igual, donde muchas personas buscan reconocimiento, buscan influencia, buscan protagonismo. Nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces buscamos eso, ¿verdad? Que se nos reconozca, brillar, estar en puestos grandes, porque necesitamos, como dice alguien que conozco, es una necesidad, ¿verdad? El que todos me vean, porque nunca nadie me vio, entonces yo tengo que demostrar que puedo. Pero Juan no tenía problemas de identidad, ¿verdad? La tenía súper clara. Entonces el llamado esta mañana es que comencemos, hermanos, con una pregunta bien sencilla, pero profundamente desafiante, y es esta. Cuando los demás observan mi vida, ¿me ven a mí o ven a Jesús? Es desafiante, ¿verdad, hermanas? Cuando, no les voy a decir pregúntenle al que está a la par, ve a Jesús en mí, porque no, ¿verdad? Puede ser que sea muy sincero, pero que comencemos con esta pregunta esta mañana. ¿Y los demás, cuando me ven a mí, cuando ven mi vida, ven cómo manejo mi finanza, ven cómo está mi familia, ven cómo es mis relaciones, cómo yo me relaciono con los demás, ven a Jesús o me ven a mí? Entonces, con esa pregunta en mente, yo quiero que busquen en sus dispositivos, porque ahora poco, ¿verdad? Traemos nuestra Biblia en papel, que busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y busquemos el versículo 19. Cuando ya lo tengan, háganle así. Levanten la mano y yo voy a saber que ya tienen lista esa lectura. Pero con eso en mente, que siempre pensemos el reflector a Jesús. Levanten la mano cuando ya lo tengan, porque vamos a leer la palabra. Juan 1, versículo 19. Ok,
Dice así: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron, ¿verdad? ¿Eres Elías? No, contestó él. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No, tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto y dice: abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. La versión que he leído, hermanos, es la Nueva Traducción Viviente. Y aquí dice, doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Pero en la versión Reina Valera dice: Él es el Hijo de Dios. Miren, hermanos, yo no sé si se fijan, en derecho penal especialmente, hay una fase en una audiencia que se llama interrogatorio directo. Y yo veo a Juan así, aquí, como que está en una audiencia penal y está el fiscal con un interrogatorio directo y que le tiene preguntas abiertas y preguntas cerradas, que son otro tipo de preguntas que se hacen en ese tipo de interrogatorios. Pero es que lo agarraron así, ¿verdad? Pero ¿quién eres? ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Quién dice que eres? O sea, lo agarraron y aquí dice, y al día siguiente, o sea que día tras día lo sometían a ese interrogatorio. Pero a pesar de la presión, a pesar de su fama, porque él era famoso, a pesar de que lo alababan las multitudes, mucha gente dice que los momentos más difíciles del ser humano no es cuando está en crisis o sino cuando hay mucho triunfo, cuando hay mucha fama, cuando hay mucha riqueza. Ese es el momento más difícil para el corazón del ser humano. Pero eso no movió a Juan, porque él aquí estaba en su máximo de popularidad, pero él tenía claro quién era. Y ante toda presión del interrogatorio que les digo, se mantuvo, poniendo el reflector, ¿a quién? A Jesús. Yo no soy. Dice. Tanto así, hermanos, estaba clara su identidad, que dice que yo ni soy digno. En otra versión dice, yo no soy digno ni de ser su esclavo. Entonces vemos a un Juan claro, a pesar de toda la tensión, a pesar de todos los halagos, a pesar de toda la gente que lo seguía, estaba bien claro. Dice siempre el Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 1, pero versículos anteriores, y lo describe la Biblia así: hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz, para que todos creyeran por lo que él decía.
Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. O sea, ¿creen que Juan tenía claro esto? Que él no era la luz. Clarísimo, clarísimo. Y ya la Escritura lo establece en los primeros versículos. Él no era la luz, él iba a hablar de la luz que es Jesús, para que los demás creyeran, porque dice, él solo era un testimonio. Como él dijo en el pasaje que leímos, él solo es una voz. Él solo era la voz, él solo es el mensajero. Entonces, con base a este pasaje, yo quiero que tomemos la atención a 5 cosas. Y uno es que la gente, la primera cosa que buscamos y vemos en este pasaje es que la gente siempre busca respuestas. ¿Se fijaron cómo comienza este pasaje? Les dije con el interrogatorio directo, ¿verdad? Preguntas cerradas y abiertas. La gente siempre busca respuestas. Y dice, y este es el testimonio de Juan, en Juan 1:19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿quién eres tú? Y lo comenzaron a exponer a un montón de preguntas. Le hablaron, eres el Cristo, eres Elías, eres el profeta. El ministerio de Juan había despertado, hermanos, una enorme expectativa espiritual. Porque si se fijan, el pueblo de Israel esperaba un Cristo, ¿verdad? Esperaba a Elías, esperaba algo que sucediera en medio de Roma. Entonces vieron a Juan y dijeron, por aquí puede venir nuestra salvación, por aquí puede venir nuestra respuesta. Y los preguntaron. Entonces la gente siempre ha tenido preguntas. Y este tipo de preguntas solamente revelan, hermanos. Preguntaban, ¿eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Este tipo de preguntas que hizo la gente en el tiempo de Juan el Bautista solamente revela hambre de esperanza. Que dijeron, es que sí es Juan el Bautista, ya la hicimos. ¿Verdad? Como lo veían tan famoso, porque está bautizando, porque está con todas las multitudes, está predicando el arrepentimiento. Entonces era una hambre de esperanza. Buscaban respuestas para una realidad espiritual. Más que cualquier otra cosa, buscaban una respuesta para su realidad espiritual. Y yo quiero preguntarles si están de acuerdo conmigo. Ahora la gente continúa haciéndose preguntas, ¿verdad que sí? Todos tenemos la experiencia de subirnos a Uber, nos damos cuenta con el que maneja, ¿verdad? El que si nos subimos a Uber, nos damos cuenta que las personas tienen preguntas. Hoy con Luis me decía, no, es que mi mamá es cristiana, me dice, ella se graduó de teología, una mamá cristiana, miren qué lindo, pero yo me casé, pero mi esposa es católica. Fíjense de lo que me decía Luis, y yo no sé qué hacer. ¿Qué hizo él? Preguntas. No sé qué hacer. Entonces la gente continúa teniendo preguntas. Probablemente no las dice abiertamente, pero cada persona tiene su realidad. Y la iglesia no nos hemos enfocado en esto. Andar escuchando a las personas. ¿Cuáles son las preguntas que tiene? Así como Luis que me trajo hoy. Se preguntan por qué estoy aquí. Si no, díganme por qué hay muchachos que pasan encerrados en sus dormitorios, sus mamás afuera, viendo series o haciendo cualquier otra cosa y no saben que ellos están queriendo suicidarse. Los muchachos, los jóvenes, están preguntándose ¿por qué estoy aquí? Y ese es un caso real de una mamá que me lo contó. Su hijo queriendo quitarse la vida en el cuarto y ella ni cuenta. Porque hay preguntas de los jóvenes, de todas las personas. Otra pregunta que muchas personas tienen hoy en día es ¿por qué no le hallo sentido a mi vida? Esa es otra pregunta que se hace la gente. ¿Qué ocurre después de la muerte? Y quieren encontrar respuestas en ideologías, en religiones y no la van a encontrar. ¿Por qué mi corazón nunca queda satisfecho? Esta es una pregunta bien común en este tiempo, porque las redes sociales nos exponen a un mundo donde viajes, casa nueva, carro nuevo, gimnasio, o sea, de todo, ¿verdad? Y la gente va tras lo que ve, pero cuando lo logran tener no hay satisfacción. Entonces se hacen esa pregunta también. Otra pregunta que la gente se está haciendo es ¿dónde encuentro paz?
¿Cuánta gente acongojada? ¿Cuánta gente con ansiedad y con depresión? ¿O quién puede cambiar mi vida? Entonces, si se fijan, este pasaje nos da una luz. La gente siempre busca respuestas. La humanidad siempre va a buscar respuestas a sus preguntas. Y muchas veces el corazón humano las anda buscando en dinero, porque dicen, si tengo dinero, ahí se van a acabar mis males. La buscan en placer, en éxito que es bien relativo, ¿verdad? Porque el éxito depende de cómo cada quien lo conciba, en ideologías y en religiones. Pero yo quiero decirles, y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, que la única respuesta a este problema de la humanidad, ¿cómo se llama? No es el dinero, no es placer, no es viajes, ¿verdad? La única respuesta sigue siendo una persona, Jesús. Miren, hasta lo dijo un filósofo, imagínense el Señor como es. ¿Conocen ustedes a Pascal? Él tuvo una frase que dice, él escribió que en cada persona existe un vacío con forma de Dios y que ninguna cosa creada puede llenarlo, sino únicamente Dios a través de Jesucristo. Esta verdad, hasta un filósofo la escribió, hermanos. El ser humano, el único que puede llenar sus necesidades y sus expectativas y cambiar su vida es una persona. ¿Cómo se llama? Jesús. La gente es así, hermanos, como un hombre que está perdido en un bosque, ¿verdad? Y no encuentra, pero en el bosque él dice, yo necesito agua, yo necesito comida, pero mientras no encuentre el camino para salir del bosque, va a seguir perdido, ¿verdad? Entonces se va a dar cuenta que la necesidad principal no es agua, ni es comida, sino que es dirección. Y lo mismo le pasa a la humanidad. Creen necesitar muchas cosas, pero la verdadera necesidad es de Jesús, la verdadera necesidad. Todos creen que necesitan dinero, necesitamos un buen estatus, no. Lo único que necesita el ser humano es a Jesús. Y esto sí quiero que se lo diga a la persona que está a la par, que está orando ahorita. Yo a muchos los veo orando, pero consagrados. Entonces díganle al que está a la par, lo único que necesitamos es a Jesús. Hermana, lo único que necesitamos es Jesús. Es a Jesús. Miren, dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la respuesta. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando alguien venga o nosotros mismos, porque hay momentos de lejanía. O sí, nosotros mismos hay momentos de lejanía de nuestro Señor y enfocamos nuestro reflector a mí. Hay temporadas de nuestra vida que por la influencia de otros, miren, con quienes nos relacionamos influyen bastante. Luis me decía de su esposa, es que yo creo que el matrimonio me está fallando por la influencia de las amigas, me decía. Ahí me decía, jovencito el muchacho. Créele, sí, las influencias de las amigas la están arruinando, me dijo él. Pero hermano, es cierto, las malas amistades, ¿verdad? O sea, nos pueden alejar del Señor, porque nos llevan a otra cosa, a otros principios, a considerar que otras cosas son importantes y no el Señor. Y muchos nos hemos encontrado a veces así, que con las personas con las que pasamos más tiempo, con las que consideramos de influencia en nuestra vida, porque nosotros admiramos algunas cosas de personas, ¿verdad? Que el éxito, el triunfo y todo, pero si esa persona no nos va a llevar a Cristo, ahí vamos a ir detrás, alejándonos poco a poco. Y yo sé que todos hemos tenido temporadas así. Otros son el trabajo, los ocupados, el trabajo. Es que si no trabajo no como. Ay, díganle al que está a la par. No, eso yo no lo digo porque es mentira. Eso es una mentira. Si no trabajo no como, no es cierto, hermano. Eso no es cierto, porque quien nos sostiene es el Señor. Muchos. Entonces esta palabra también es para nosotros, porque muchas veces el reflector lo hemos puesto aquí. Si no trabajo no como, y pobrecito mi estómago. Y ahí ponemos a los hijos, pues mis hijos pobrecitos no van a tener que comer. No, siempre el reflector en Jesús. Si el reflector yo lo pongo en Jesús, Él es el que tiene que brillar en mí. Hermanos, no se van a tener que preocupar por la comida de sus hijos, se los puedo asegurar. No se van a tener que preocupar
porque andar tocando puertas y andar cansados y aquel estrés y ansiedad, porque hay que esforzarse. No digo que no hay que esforzarse y no hay que trabajar, pero cuando dejamos que el Señor brille y el reflector moverlo a Él, entonces todo el Señor se encarga. Uno de mis pasajes preferidos es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Le dice: si yo tengo cuidado de las aves, ¿cuánto más de mis hijos? ¿Cuánto más? Me encanta ese versículo, porque cada vez que yo oigo los pajaritos, yo digo, pues este día van a comer los pajaritos, porque Él tiene cuidado de ellos. En mi casa llevan bastantes pajaritos. Hay uno, yo creo que se llama Yo no fui, pero el cantadito, turururú, tururú, algo así. Yo no fui, algo así. Y yo le digo a Carlos, mire ese pajarito, yo no creo que diga yo no fui. Yo creo que algo le está diciendo al Señor porque ya comió. Porque Jesús dijo, yo tengo cuidado de las aves y ellas comen todos los días. Entonces, si yo me pongo en el estado, yo ¿qué voy a comer? Me tengo que forzar, me tengo que estresar porque tengo que tocar puertas. O saludamos y ¿qué tal? Aquí tocando puertas. Sí, pero qué lindo cuando tocamos esas puertas, Cristo siendo el centro, poniendo al Señor, en tu nombre voy. Ah, qué tranquilidad, se duerme bien, está uno confiado que el Señor lo va a hacer. Entonces dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando escuchemos, hermanos, preguntas o nosotros mismos digamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no se dan las cosas? ¿Y por qué me siento así? Busquemos al Señor. Así dice Jeremías 29:3. Y me buscarán, me encontrarán, dice, me van a hallar en la necesidad, en la pregunta que tengan, me van a hallar. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Dice, el Señor lo podemos llamar en momento de preguntas, de incertidumbre. ¿Qué hacemos? Señor, aquí venimos a buscarte. Aquí venimos a buscarte. Y si es con otras personas, esta es la respuesta. No comiencen, no, mire lo que yo hice para salir de la situación. Yo estuve en eso. No comiencen a darle su experiencia. Diga, busque al Señor. Busque al Señor. Yo eso le decía a Luis esta mañana, 20 minutos creo que me trajo en él. Mire, Luis, busque al Señor, le digo. No, usted no maneje una religión. Usted es el líder de su hogar, le dije. Entonces, dígale a su esposa, mira, oremos, leamos un salmo y en la noche agarre el liderazgo, lo que ella vea que usted tiene una relación con el Señor. Porque me dice, no, yo voy a misa con él. Vaya con ella. Pero todos los días busque al Señor con ella. Lean la Biblia, oren juntos para que ella vea que es un Dios cercano. Porque así lo dice la palabra. Ante un momento de lejanía para nosotros, busquemos al Señor. Si nosotros mismos somos los de las preguntas, dice, me van a hallar. Yo soy la respuesta. Otra cosa que podemos ver. Cuando las personas buscan respuestas, hermanos, Dios siempre dirige la mirada hacia Jesús. Ante cualquier pregunta. Y dice, otra cosa que podemos resaltar del pasaje que hemos leído es que Juan, ¿a quién señaló? A Jesús. ¿A quién le puso el reflector? En todo momento de este pasaje, eso es inevitable no poderlo identificar. Juan señaló a Jesús y respondió, confesó en Juan 1:20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea que él no se autoatribuyó el poder ni la identidad que le correspondía solo al Señor. Tenía claro quién era, hermana. Él señaló a Jesús, dijo, si piensan que yo soy Cristo, no, yo no soy. Se han confundido, yo no soy. Y rechazó cualquier reconocimiento que le pertenecía solamente a Jesús. Que cuesta a veces, ¿verdad? Esto. Porque dice, ay, gracias a usted, si no hubiera sido por usted, y a uno así puro pavo real, ¿ve? Hasta se ríe, ¿ve? Y se pone todo bien contentito, ¿vea? Cuando, y las alitas se nos van haciendo así cuando la gente comienza a elogiarnos y a uno así bien hinchadito y las risas, no, tranquilo, dice uno, ajá, o gloria a Dios, pero mejor gloria a mí, qué buena soy. No, dice aquí este pasaje, Juan rechazó cualquier reconocimiento que le pertenecía a Cristo. Y cuando le insistieron, le dijeron, no, y eres el Cristo, y va a presionar, él respondió esto,
Yo solamente, en Juan 1:23, yo solamente soy la voz. Así dijo. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y cuál era la voz? Enderezada el camino al Señor. O sea, preparo el camino al Señor, arrepiéntanse. Preparo al que viene detrás de mí. Él no era la palabra. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan? Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra. La palabra. Desde Juan al principio dice, si es que la palabra era Jesús. Entonces Juan, claro, no, yo no soy la palabra. Yo soy la voz. O sea, yo soy el mensajero. Yo solamente soy la voz. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Yo solamente soy el mensajero. Y dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Qué triste, ¿verdad, hermanas? Qué triste tener enfrente a Jesús y no conocerlo. Yo pienso, no está la hermana Ceci hoy, pero yo creo que ella trabaja en una agencia de misioneros de países donde persiguen a la iglesia, ¿verdad? Y no hay libertad de culto como lo tenemos nosotros. Y muchas veces nosotros, aún como iglesia, no conocemos al que está en medio de nosotros. Y Juan se los hizo ver a estas personas, a los judíos, hermanos. Les dijo, hay uno que está en medio de nosotros y no le conocen. Otra pregunta profunda para nosotros esta mañana. ¿Y yo realmente conozco al Señor? ¿Lo conozco? O sea, aparto 10 minutos cada día y le digo, Señor, te quiero conocer. Abro no las apps, ¿verdad?, de redes, sino que la Biblia. Y digo, Señor, te quiero conocer. Y comienzo a leer la Biblia. Es la forma de conocer a Jesús, lo que las Escrituras dicen de Él. Porque muchas veces podemos estar aquí bien contentos ahorita, pero no conocer a Jesús. Qué triste. Y así les dijo Juan. En medio de vosotros está alguien, pero ustedes no lo conocen. Imagínense, para ellos era físicamente. Y estaba en medio de ellos y tú eres el Cristo. No lograron identificar. Entonces que esta mañana podamos orar y decir, Señor, donde tú estás, yo quiero saber que tú estás en ese lugar. Pero también donde yo esté, yo quiero discernir que tú no estás. Porque a veces nos vamos a meter a lugares y no discernimos si está Jesús ahí o no, ¿verdad? Habla Señor, que tu sierva. O sea, que tengamos discernimiento, es decir, Señor, tú estás aquí. Porque el don de discernimiento de espíritu no solo es donde está el Señor, también donde no está. O sea, el lugar donde está el Señor, donde se mueve. Y Jesús estaba en medio de los judíos y dice, ustedes, dice Juan, no lo han conocido, que no nos pase a nosotros. Digámosle esta mañana al Señor, yo quiero discernir donde tú estás, porque yo te conozco. Yo sé dónde está la presencia del Señor, pero también sé identificar donde no está. Y donde no está, me voy. Por eso de las amistades que nos llevan a saber a dónde, ¿verdad? Dice que al día siguiente le preguntaron otra vez. Y Juan vuelve a declarar, porque él puso el reflector solo en Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, hermanos, es como que él dijera, no me miren a mí, mírenlo a él. Aquí dio como el Cordero de Dios, fue como el nombre que le dio Jesús, que resume la historia de la redención, que ningún ser humano puede atribuírselo eso. Ahora dijo, no, él es el Cordero de Dios. Y aquí hizo reverencia en su propio lenguaje. Y eso es lo que yo he estado viendo del Señor, como es de hermoso, que le dice el Cordero. Ellos entendían ese concepto del Cordero de Dios, porque lo remitía a Abraham. Cordero, o sea, Dios puso un cordero, ¿no? Sabían, o sea, podían conectar con esa verdad. Y Dios es tan bueno así. No sé si les pasa a ustedes, que Dios nos habla de acuerdo a nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro contexto. O sea, yo me imagino que a los médicos les hablas así en términos de medicina, ¿verdad? A cada uno nos habla de acuerdo al contexto que tenemos para comprender, nos facilita. Entonces aquí cuando les dijo el Cordero de Dios, rápido los conectó y dijeron ellos, el Cordero, Isaac, Dios de un Cordero. Los conectó el Cordero, Éxodo, los dinteles de las puertas, la sangre del Cordero, los puso a salvo. Ese Cordero los puso a salvo al poner la sangre. Los conectó
Los conectó con Isaías 53:7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Los judíos sabían este pasaje de Isaías. Entonces Dios tan hermoso pone en la boca de Juan el Bautista como una revelación de la redención. Entonces ahora Juan le dice: el verdadero cordero ya llegó. Y le señala a Jesús. No dije el verdadero cordero, no vea, sino que el verdadero cordero ya llegó. ¿A quién señaló? ¿A dónde puso el reflector? A Jesús. Y Él es quien quita el pecado del mundo. Porque así le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me gusta mucho el significado de quitar, porque tiene que ver con cargar, con llevar y con remover. Entonces Jesús, hermanos, no solo cubre el pecado, no es que, así como cuando barremos y no movemos los sillones. ¿Cuántos hacen eso? Amén. Dígame, no siempre, vea. A veces decimos limpieza fina y limpieza de la no fina. La no fina es cuando dejamos los mueblecitos ahí, la fina es cuando movemos en el centro y todo. Pero Jesús dice, no solo cubre, entonces nosotros cuando hacemos limpieza no fina, solo es lo que se ve, ¿verdad? Ay, ya van a venir a la carrerita, la limpieza de la carrerita. Pero Jesús se encargó de hacerlo fino. No solo cubre el pecado, no es como para que no vean como que pecadores, la humanidad, no, sino que lo quita, lo remueve y ya no más se acuerda de él, dice la palabra, hermano. O sea, lo quita al fondo del mar. Si los que nos acordamos somos nosotros, ¿verdad? Decimos, Señor, como cuando te fallé, cuánto te he fallado. Nos ponemos a veces así, ¿verdad? Eso se llama culpa. Pero cuando esta verdad, yo quiero pedirle que le diga al Señor, revélate a mí, que yo no viva en culpa continua, porque el Cordero de Dios quita, o sea, lo mueve completamente, no es que solo lo cubre y cuando ve la oportunidad de sacarlo así, ¿verdad? Aquí está lo que había hecho, mire, y le quita la manta. Dígale al que está a la par, Dios no es así. Dios no es así. Dios no va a ocupar en mi contra el pecado de mi vida. Dígale al que está a la par para que se dé cuenta por si él padece de culpa. El Señor no va a sacarme otra vez de lo que yo pequé ayer, antier, la semana pasada. El Señor quita ese pecado, quita ese pecado. Entonces Juan siempre direccionando a Jesús. Otra cosa de este pasaje es que Jesús es la respuesta a toda persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Jesús es la respuesta a toda persona. Todo el que diga, no, la respuesta es, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? No. Dice, Juan dice, el Hijo, aquí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mayor necesidad, hermanos, del ser humano, incluyéndonos todos nosotros, no es económica. No podemos plantear, es que lo que yo más necesito es $50,000. Es que si tengo $50,000, yo voy a estar bien. Yo voy a estar súper bien. ¿Ya han dicho así alguna vez? O más, vea. Ese es un numerito por decir. Pero muchas veces así decimos, ¿verdad? No es que si mi hijo no me quitara tanto la vida. Uy, es que si no me tuviera con ese gran dolor de cabeza y en mi corazón, si mis hijos fueran buenos hijos, yo ya estaría bien. Cualquier otra cosa podemos decir, pero no. La mayor necesidad, hermanos, del ser humano, de nosotros, es espiritual. Es espiritual. Lo mismo, yo me alegré con Luis, fíjense, porque puse en práctica esto. Bien cabal, me salió y le tiraba. Cuando él me hacía preguntas, le contestaba yo y decía, chévere andar así. Porque él me hacía preguntas, le dije, esto se lo dije, es que mire Luis, la mayor necesidad que todos tenemos es espiritual. Porque ella me hablaba del matrimonio y todo eso. Es espiritual, es a Jesús, porque el pecado separó al hombre de Dios. Y Cristo vino precisamente para resolver ese problema, del cual todos los que estamos aquí, ¿verdad que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón? Él resolvió, o sea, Dios lo envió, Él resolvió ese problema de separación del ser humano y Dios. Y dice Juan, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Otra afirmación de Juan. Mientras Juan administraba el bautismo externo con agua, como una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Dice, Jesús trae una transformación interior.
mediante el Espíritu Santo. Él, otra vez sigue señalando, pero la necesidad del ser humano es que el Espíritu Santo, a través de Jesús, venga a morar en el ser humano y comience a transformarlo de adentro para afuera. ¿Cuántos son los mismos hace 2 años que ahora? Si me dicen, si somos los mismos, vengan, vamos a orar por ustedes, ¿verdad? No somos los mismos. ¿Y por qué creen? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Antes, solo es un ejemplo vago, no es que esté así, se echaban los tragos. Hoy ya no. Hoy dicen, no, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no va a ser. Ese ejemplo era para otra gente. Antes sí que yo hubiera protagonizado la película Mentiroso y Jim Carrey se hubiera quedado sin trabajo, porque sí que era mentirosa yo. Ahora ya no. ¿Por qué? Es por la obra del Espíritu Santo en mí. Antes qué codicioso, es que solo era pisto yo, es que pisto, todo era pisto en mí. Ahora ya no, el Espíritu Santo me transformó y la codicia, ¿verdad? Se me fue, se ha ido. Porque, hermanos, nosotros creemos que al ir tras esas cosas, la vamos a hacer. Pero cuando Cristo es el centro de nuestra vida y es la respuesta, esas cosas vienen porque son bendición del Señor. Y no tenemos que hacer. Entonces el Espíritu Santo nos va transformando. Pero ¿cómo pasa eso? ¿Verdad? ¿Cómo pasa eso? Cuando conocemos a Jesús, cuando yo digo, Jesús es mi única respuesta, yo lo busco, yo voy a tomar tiempo para que Él sea la respuesta a toda mi situación. Si usted tiene una situación económica, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién tiene la respuesta? Yo me acuerdo una vez que la hermana, lo voy a contar porque usted me dijo, sí, de hace años, la hermana Norma, mira, me dijo, yo quiero que oremos porque vieras cómo me llaman. Ella tenía una situación de insolvencia con una institución, creo que era. Mira, montones, dice. Yo dije porque pues sí. Pero me dijo, yo quiero que oremos, que no me llamen, me dijo. Váyale, un café de intercesión fue, bien me acuerdo. Y oramos que no le llamen a la hermana Norma, que le llamen a los demás, a lo más, que esa señora que le han asignado al caso Norma Velázquez, del escritorio se le esconda el nombre, el papel de ella, que diga personas que llamar ese día y cobrar, que no le llamen. Y le dieron agua, ¿verdad? Pues que no le daban agua. Así dice uno, que no me silencio. Muchas veces la respuesta era paz, porque hermanos, los cobros a veces son tremendíos. Entonces acusan. Entonces a veces lo que necesitamos sí es tener el dinero para pagar, pero paz. A veces paz necesitamos. Y Dios respondió. Nosotros tuvimos una experiencia con mi esposo igual, sin trabajo los dos. Y no podíamos pagar. Y nos toca, yo, Señor, por favor, ten misericordia. Y nos toca una muchacha que cobraba, que nos decía, no tienen trabajo. Pero ella nos animaba. No, ya mandamos por... Bueno, decía, entonces le voy a decir a mi jefe que ahí estamos y lo voy a programar para la otra semana. ¿Creen que Dios hacía esto? Él es la respuesta aún para lo económico. Él es la respuesta, hermanos. No nos perdamos ahí. No nos perdamos. Dijo Jesús, Juan el Bautista, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No hay mejor forma de terminar este testimonio de Juan el Bautista, es ver a Jesús. Dice, yo le vi y Él es el Hijo de Dios. Entonces, veamos a Jesús. Veámoslo a Él. Como Juan el Bautista dijo, yo le vi y Él es el Hijo de Dios. Muchas veces vemos a otro lado, ¿verdad? Vemos otras fuentes que creemos que es la solución, pero no. Y lo casi último, 2 cosas últimas, Cristo es el centro de nuestra vida y Él se merece nuestra atención. ¿Están de acuerdo conmigo? Cristo debe ser el centro de mi vida y Él se merece toda mi atención. Hermanos, que esta semana sea una semana así. Tanto fue así para Juan que dijo en un pasaje, es necesario que Él crezca, otra vez el reflector a Jesús, y que yo me haga más chiquito, o sea, que yo desaparezca, pues. Esa oración para la carne, ¿cómo es eso que yo voy a desaparecer? Con mis títulos, con mis logros, ¿cómo voy a desaparecer? Eso a la carne, golpe bajo. Pero Juan, como estaba claro, dije, es necesario que Él, reflector, Jesús, y que yo crezca.
es necesario. O sea, muchas veces colocamos en el centro de nuestra vida a nuestra familia, a los hijos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestro ministerio, nuestra propia imagen, y a Dios lo hacemos de un lado, o sea, cuando tenga tiempo. Había alguien que se decía, no, hermana, yo voy a servir al Señor cuando me jubile, me dijo. Toda su vida ocupada, porque se iba a jubilar hasta los 55, si es que no se quedaba, porque hay mucha gente que después de los 55. Cuando me jubile, me dice. No, nosotros no seamos así. Trabajamos y servimos al Señor. Él es el centro de mi vida, en mi trabajo, en mi familia. Mis hijos necesitan verme a mí, que Jesús es el centro de mi vida. Porque si no, no podemos esperar que Jesús sea el centro de tu vida, hijo. Yo oro que Dios sea el centro de tu vida. Y ven a los papás, nada que ver. No es así. Eso se modela. Y también Jesús es digno de toda nuestra atención. Sí o sí. Amén. Hermanas, estas últimas dos cosas que nos llama este pasaje de Juan es para nosotros, pero también que lo compartamos con otras personas. Jesús, el centro de nuestra vida. Si ustedes han sentido en estos últimos días que ha sido más importante el trabajo, que ha sido más importante otra cosa que no es el Señor, este es un buen día para volverse. Yo tengo esta práctica, hermanos, cuando yo he estado o muy ocupada, el trabajo lo aparta de Dios a uno. Los pasatiempos lo apartan de Dios, ¿verdad? Cuando dices que mi pasatiempo es ejercicio. Y ahí viene un montón de colitas detrás del ejercicio, que solo ejercicio, hay muchas cosas que nos separan de Dios. Y cada uno sabe que si esta es una mañana donde digan, de veras que Dios no ha sido el centro de mi vida en estos días, en este mes, en esta semana. Yo cuando me sucede en eso, que me alejo del Señor, porque cada uno lo sabemos, nos alejamos porque ponemos otra cosa como más importante. Yo me vuelvo a ti, Señor, otra vez, yo me vuelvo a ti. Yo me he estado alejando, he permitido que el trabajo, he permitido que andar tomando cafecitos con las amigas a veces, que te llena la semana, un cafecito con uno, un cafecito con otra. También, porque uno tiene que llegar a tiempo. Sí, miren, de veras que reunirse con amigas es sanador. Harvard lo dijo. Cuando se reúnen las amigas, sana, es verdad. Pero también cuando hay de tanta sanidad entre amigas, pero me separa del Señor. Entonces, equilibrio. Pero si no ha sido el centro de mi vida que le digamos este día, Señor, es cierto, esta palabra ha venido a tiempo. A veces es el ocio. Es que yo necesito descansar. Sí, yo no parejo trabajo pues para descansar. Y en el ocio se nos van en teléfono, en películas, no sé. Si eso les ha pasado, volvamos al Señor y le digamos, Señor, tú eres el centro de mi vida y yo te voy a poner toda mi atención. Yo decido poner mi atención en ti. Que esa sea nuestra oración, que nos vayamos esta mañana, digamos, el centro de mi vida es el Señor. Y esta semana voy a hacer todo. Yo quiero pedirle que cierren sus ojos ahí, aprovechando que ya nos encendimos aquí. Que usted le diga, Señor, el centro de mi vida quiero que seas tú. Me he estado desviando a otras cosas. He estado poniendo otras cosas como el centro de mi vida. Tú, confieso que tú no has sido, no te he oído. Tú no has tomado toda mi atención. Han sido otras cosas las que me han motivado, las que me han quitado tiempo. Y yo en esta hora, Señor, nosotros confesamos ese pecado de alejarnos de ti, que tú no eres el centro de nuestra vida. Hay otra cosa que ocupa ese lugar que no eres tú. Hoy lo confesamos esta mañana. Y te pedimos que esta semana nuestro corazón se vuelva a ti, se vuelva a tu palabra, se vuelva a tiempos de oración contigo, Señor, donde yo me encuentre cara a cara contigo. Que tú, Señor, captes mi atención. Tú eres digno de que yo ponga toda mi atención en ti. Yo pongo mis ojos en ti, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Mi mirada va a estar puesta en ti, no en las circunstancias. Hermanos, las circunstancias pasan. Y el Señor tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Puede ser que eso nos quita la paz
y nos quita la atención del Señor. Pero este día diga, mis circunstancias no van a quitar mi atención en ti, Señor. Yo someto esas circunstancias a ti, porque tú tienes el poder de cambiarlas. No pongo mis expectativas ni mi atención en otras personas, en los conectes que puedo tener en una institución, en el cuello que decimos con otras, pero es que si voy, Él me va a ayudar. No, Señor, no pongo mi confianza en las personas, la pongo en ti. Ni centro mi atención en mis problemas, porque dice la palabra, los que están cargados, traigan sus cargas a mí, que yo las voy a llevar. Ponemos nuestra atención a ti, depositamos en ti, no nos concentramos en nuestros problemas, sino en ti. Tú mereces toda nuestra atención, porque tú nos has salvado y tú has quitado nuestro pecado, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos esta mañana, porque tu palabra es verdadera. Tu palabra, Señor, viene y nos transforma. Yo oro, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de mis hermanos. Y si hay alguno en este lugar que quiere que Jesús sea el centro de su vida, que quiere que su atención esté puesta en Él, que quiere conocer a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay uno aquí que solo ha estado viniendo, o es hijo de cristianos, pero nunca ha abierto su corazón al Señor, ni ha reconocido que Jesús es su Señor y que lo perdona todos sus pecados y que lo salva para vida eterna. Yo quiero pedirle que me acompañe a hacer esta oración. Aunque usted haya venido por meses a este lugar, pero nunca ha entregado su vida a Jesús y no ha puesto ese reflector que lo direccione a Jesús, yo quiero que repita esta oración. Si este es el deseo, expresa su corazón esta oración, que la diga: Señor Jesús, en esta hora yo entrego mi vida, Señor. He escuchado esta palabra donde dice que tú eres el Cordero de Dios que quita mi pecado. Yo ahora reconozco que soy pecador, que el pecado me ha separado de ti, pero yo abro mi corazón y recibo a Jesús en mi vida. Este día tomo esa decisión de recibir a Jesús en mi vida para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Pero si hay alguno aquí también que usted se ha alejado del Señor, que una vez dijo esa oración, pero usted sabe que ha estado lejos de Él, no ha tomado tiempo para estar con el Señor, su atención no ha estado en Jesús, yo quiero que repita esta oración. Señor, esta mañana yo me vuelvo a ti, porque tu Espíritu Santo que mora en mí me redarguye en esta hora. Y reconozco, Señor, que tú no has sido el centro de mi vida. Y mi atención no ha estado en ti, Señor. Ni el reflector lo he dispuesto para ti, sino que he hecho que el reflector me alumbre a mí. Perdóname, Señor. En esta mañana yo declaro que me vuelvo a ti con todo mi corazón. Con todo mi corazón yo me vuelvo a ti, porque reconozco que tú eres la respuesta a todo lo que me pasa. Tú eres la respuesta. Y esta semana, Señor, haré cosas concretas y sencillas. Cada día voy a leer la Biblia. Cada día voy a orar. Si recibo el TCD, el devocional de la iglesia, yo lo voy a leer, Señor. Yo voy a leer esa porción bíblica. Yo sé que tú me vas a hablar. Yo dispongo 10, 15 minutos, pero yo voy a comenzar a dar pasos para que tú, Señor, seas el centro de mi vida y que mi atención esté puesta en ti. Gracias, Señor, porque sé que tú nos amas. Y cualquier situación que mis hermanos estén pasando, si tú eres el centro, hay respuesta. Yo declaro respuestas para mis hermanos esta semana. Provisión sobrenatural, puertas abiertas, cielos abiertos, salud, la provisión tuya que es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Yo declaro una semana de reconciliaciones a todos los que están enojados con sus familiares, que el ambiente de sus casas es hostil, que no se hablan, que están enojados. Yo declaro que esta es una semana de restauración.
Yo declaro en el nombre de Jesús que tú usas la vida de mis hermanos para hablarles de Jesús a otros. Ponles una persona esta semana a la par y que ellos se acuerden de este domingo y que digan: este es el momento de poner el reflector en Jesús. Gracias, Señor, porque somos como Juan, somos la voz y somos mensajeros de lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios.